Bueno, buenas tardes. A los que nos sintonizan y que nos escuchan, eh, les presentamos este proyecto que surge a partir de distintos diálogos que empezamos a tener, distintos amigos en el campo, en el rubro de la filosofía. Prácticamente, en esta ocasión, nos acompaña este Leonidas García García, el cual es docente en la Universidad Autónoma de Guerrero, si no me equivoco. Es, y al mismo tiempo, pues vamos a hablar de un tema que tiene cierta relevancia hoy en día, sobre todo por las implicaciones que esto conlleva en la actualidad acerca de qué tanto se ha considerado el valor de las humanidades dentro de las universidades. Y no solamente, y cuando digo de las humanidades, me refiero a toda esta área que está vinculada con el ejercicio de las ciencias sociales, la filosofía, la historia y distintas bifurcaciones que están en relación con ella. ¿Cuál es la relevancia de esto? Creo que mucha, sobre todo en una sociedad y en una época que actualmente está viviendo una transformación en el campo de la docencia a nivel universitario. En estos casos hablamos precisamente de las redes sociales y cómo también las plataformas hoy digitales nos permiten también tener una intersección para poder abordar temas que parecería ser que estaban ocultos o no se veían. Sin más, creo que le quiero ceder la palabra a Leonides y también darle la bienvenida a este espacio en el cual vamos a estar trabajando este tipo de temas y este tipo de cuestiones que creo que son de relevancia para mejorar el desempeño, no solamente académico, sino personal de quienes cursan una profesión, sea la que sea, ¿no? Entonces, adelante, Leonidas. Hola Héctor, buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer la invitación. Es un gusto compartir este espacio contigo, de charlas ya anteriores que hemos tenido e inquietudes que compartimos. Y se presenta pues esta pregunta en un ambiente, digámoslo de alguna forma, bastante propicio, dado que estamos por comenzar un nuevo ciclo, un ciclo que pues nos ha dejado o va a comenzar con ciertas cosas nuevas que nos dejó la pandemia. Eh, Mucha gente ahorita tuvo que abandonar la escuela porque por diversas circunstancias, ¿no? De la vida, sobre todo la cuestión de la pandemia, y se han preguntado, se han cuestionado si es necesario o si vale la pena ahora volver a la escuela, o ya mucha gente ya se adaptó, ya se hizo a la idea de que ya no va a terminar, o muchos otros dicen, bueno, mejor me espero a que se ponga bien la situación para inscribirme, porque este formato de tomar clases en línea, pues no es lo mío, no me gusta. Y eso afecta pues a todos, no nada más a las humanidades, a todos. Pero dentro de esa totalidad, las humanidades de por sí ya venían con cierta problemática que, independientemente de que no hubiese aparecido la pandemia, ya ha habido un decremento en la matrícula de las, y no solamente de las universidades de poca, llamémoslo así, tradición humanística, sino en todos lados, ¿no? En todos lados. Existe las universidades de Campeche, Veracruz, Michoacán, sobre todo en el sureste de México, ¿no? En la parte del sur. En la parte norte, de por sí las humanidades no son como que muy bien vistas, es más vista, es mejor vista, digámoslo así, la parte técnica, la parte no tan humana, entre comillas, y se presenta la pandemia, pues peor, ¿no? Ahora, el Estado también se ve afectado en el sentido de decir, bueno, yo sigo manteniendo esas facultades, si no tienen alumnos, ¿para qué las tengo? O sea, estoy pagando maestros que no están dando clases porque pues no tienen alumnos. O estoy pagándole a maestros que le están dando clases a un muchacho, a dos muchachos. Entonces, yo estoy gastando dinero, dijera el Estado, de manera que pues no retribuye, no merece la pena. Y en ese sentido, pues el Estado está viendo
que no es muy redituable, y eventualmente se va a venir una nueva oleada que yo no sé por qué mucha gente no lo toma en consideración, de que van a querer cerrar otra vez instituciones, y no solamente cerrar instituciones, sino quitar de los planes de estudio este tipo de carreras, porque van a decir, pues no hay gente que las quiera estudiar, ¿para qué las tenemos? Es pérdida de espacio, pérdida de tiempo, pérdida de dinero. En fin, pues sí es algo que tenemos que primero tratar de entender, reflexionar, comprender lo mejor posible de dónde vienen sus consecuencias, sus posibles soluciones, tratar de enmarcarlo lo mejor posible en la realidad que estamos viendo, comprenderlo lo mejor posible para poderle dar quizás una posible solución también, ¿no? Porque no podemos arreglar algo que no comprendemos. Si no entendemos de qué estamos hablando bien a bien, pues menos lo vamos a poder arreglar, ¿no? Entonces, este tipo de espacios te agradezco que los crees, porque, repito, son muy necesarios ahorita. Necesarios en el sentido no de vida o muerte, o de que la sociedad va a detenerse o algo así. No, son necesarios en el sentido de que se le está quitando esta parte humanitaria a la sociedad y se le está quitando esta parte de crítica a la sociedad. Y eso debemos preguntarnos qué tan bueno, qué tan factible pudiera ser, ¿no? No sé Okay. qué. No, no, sí, perfecto, Leonides. De hecho, yo tengo ciertas incertidumbres, no solamente por el ejercicio que hoy realiza el docente en el campo universitario, también en el campo de la preparatoria, ¿no? Yo creo que precisamente uno de los grandes problemas que se ha visto, más allá de las implicaciones que efectivamente tiene la inversión por parte del Estado y de la atribución que nosotros hacemos en los puestos, porque hay que entender que el hecho de que exista una universidad pública implica que tenga un factor social. Por eso la Universidad Nacional Autónoma de México, que es como máxima casa de estudios, ha sido un logro social, ¿no? Precisamente porque lo que hace es construir una serie de profesionistas que van a tener incidencia estatal y que van a tener gran repercusión a nivel social. Sin embargo, creo que también algo que se ha visto actualmente es precisamente cómo los sistemas o los modelos educativos empiezan a ser un poco anquilosados, empiezan a perder este pensamiento crítico y al mismo tiempo como también hay una especie de dogmatismo institucional dentro de las propias universidades y estamos hablando desde las que tienen mayor prestigio hasta las que, como bien mencionas, tienen poco prestigio o pasan desapercibidas. Y esto tiene que ver porque desde mi óptica habían sido modelos que habían sistematizado una especie de forma dogmática de cómo enseñar y de cómo dar clases, al punto de que me atrevería a decir que siguen estando detrás de muros medievales, ¿no? Y no por desacreditar el concepto del medievalismo, simplemente porque las grandes instituciones de la escolástica o el gran modelo, ¿cómo se llama?, del intelectual que tenemos, lo dice Jacques Le Goff en uno de sus libros, es que se desarrolla atrás de estos muros en el silencio y en la parte solipsista, en la cual trabajan pequeños grupos, como hoy lo vemos en algunos institutos, lo cual no me parece malo. Sin embargo, yo creo que una de las cuestiones es precisamente hasta qué punto eso tiene una convergencia directamente con la realidad, una implicación directamente con la realidad. Y esto pues genera una especie de contradicción desde cosas que podemos decir que han mejorado en distintas áreas de estudio, como las ciencias, como la psicología, como la sociología, etc., hasta papers que se han vuelto una especie de producto de que lo que hace es sumarte puntos para escalonar dentro de las instituciones y prácticamente que muy pocas personas van a poder llegar a leer o que van a tener una implicación dentro de ella, ¿no? Por eso digo que volvemos a estos muros de, ¿cómo se llama? Seguimos trabajando bajo estos muros medievales, sino porque se vuelve un sistema hermético. Y entonces la pregunta es, ¿qué tendremos que hacer ante estas circunstancias? Porque también
Otra cuestión que creo que habría que señalar es la evidencia o la forma tan evidente en que se mostraban ciertos esquemas autoritaristas por parte de algunos docentes. El ejemplo de ello es las denuncias que llegaron a hacer los propios profesores dentro de algunas alumnos, perdón, dentro de algunas instituciones cuando llegaban a hacer las grabaciones en vivo, de cómo de manera despectiva un profesor se relacionaba o hablaba de sus alumnos o de sus, ¿cómo se llama?, sus compañeros, lo cual deja mucho que desear, porque entonces diría, bueno, que entonces, ¿qué importa más? ¿El conocimiento o también importa este respeto personal? Que creo que muchas veces se desfasa o queda fuera de lado, particularmente cuando se estudia una profesión, porque creo que ha señalado un punto muy interesante. Parece ser que hoy en día que aquello que no es útil o que no te genera un ingreso de manera inmediata o que no te sirve, entonces hay que desecharlo. Por lo tanto, las humanidades y el factor humano no son importantes. Y en el caso de estos rubros, por eso menciono particularmente a algunos docentes, no creo que sea la mayoría, pero sí un pequeño nicho de ellos, actúan de esta manera un tanto déspota y un tanto autoritaria, un tanto cínica, al punto de no darse cuenta que sus implicaciones, los valores que también proyectan dentro de las aulas, sean virtuales o sean físicas, tienen un impacto social. Y eso creo que es uno de los principales achaques en los cuales debemos incidir en materia de humanidad, sobre todo pensando filosóficamente en el área de la ética, ¿no? Pero no sé qué opinas tú al respecto, Leonidas. Sí, mira, hay algo interesante aquí que señalas, la cuestión pragmática que estamos viviendo, la cuestión utilitarista, de que si no es útil, no deberíamos de trabajarlo, usarlo, tenerlo. Eh, y esto es algo que ha existido siempre, ¿no? Siempre ha habido una especie de rechazo hacia una parte ya sea de la sociedad o del pensamiento. El mismo Platón en la República a los poetas los rechaza, ¿no? Dice, estos son inútiles, no sirven para nada, no crean, no son artistas, al contrario, buscan engañar a la gente. Básicamente de lo que se le acusó a Sócrates es de lo que está acusando Platón a los poetas, ¿no? De que no funcionan, no sirven y están molestando al Estado, digámoslo así. Y en todos lados se encuentra uno algún sector que no encaja en ese sistema, ¿no? Y aquí pareciera ser que lo que no encaja es aquello que no produce, eh, al menos no a corto plazo. Pero si a esas vamos, yo le diría a las personas que ven la situación así, que es la pregunta típica de siempre, ¿no? Enfocándonos en la filosofía, porque las humanidades es muy amplio, no sé, sociología, historia, letras, etcétera. En filosofía dijeran, oye, ¿para qué sirve la filosofía? Digo, mira, para empezar, yo te diría que sirve para que no hagas ese tipo de preguntas. Desde que te preguntas para qué sirve, estás ya reflexionando, estás pensando, estás tratando de responder una pregunta desde una manera racional y lo mejor posible. Y para eso sirve la filosofía, para que, en un sentido, ¿no? Para que respondas esas preguntas que te haces de la mejor manera posible. Ahora, si la quieres ver desde un punto de vista útil, eh, yo te diría que la filosofía te ayuda a la cuestión del pensamiento crítico, ¿no? Cosa que falta muchísimo hoy en día. Estamos en una crisis de pensamiento crítico. Hoy en día, desafortunadamente, los más media, si bien han venido a ayudar mucho, también han venido a entorpecer muchas cosas. La gente se cree todo lo que ve. Antes se decía, no, es que salió en la televisión, y eso como que le daba cierta verdad, ¿no? Y hoy en día dicen, no, es que lo vi en Facebook, en YouTube, en Twitter, donde sea. Pero no hay un criterio de decir, a ver, espérame, no porque lo vi ahí es verdad. O el hecho de que aparentemente diga no sé, una publicación en Facebook que diga, la universidad de tal hizo el estudio tal, y ya por eso te lo comes, dices, sí, es cierto, porque citan a una universidad. Dices, no, espérate, un pensamiento crítico, por ejemplo, una cosita así bien fácil y sencilla. La gente suele pensar que entre más educación haya, mejor será su estilo de vida en el sentido económico. Entre más estudies, más rico te haces o mejor vida tienes. Eso no es un pensamiento crítico, no es un pensamiento... eso es muy intuitivo, la verdad, es bastante intuitivo y se entiende que la gente piense así, aparte de que es la idea que nuestros padres nos metieron a la mayoría, ¿no? Lo mejor que puedes darle a tus hijos es la educación, es lo que solían decir, ¿no?
Mira, mira, comadre, o mira, compadre, no, no les dejes casa, no les dejes carro, ya les diste lo mejor, una carrera. Hoy en día no es así, y de hecho es al revés precisamente, y es ir un pensamiento contraintuitivo, que es lo que te enseña la filosofía en algún sentido, que las posibilidades económicas son las que generan más educación, no que más educación va a generar más posibilidades económicas. Y una frase que resume esto de manera muy bonita es de los jesuitas. Cuando andaba yo ahí de prenovicio con ellos, solían decirnos, mira, es que luego los mandamos a las comunidades y llegan ustedes con su guitarrita, su Biblia y sus libros a predicar el evangelio, y la gente lo que tiene es hambre. Dice, la gente no te va a escuchar. Dice, primero dales de comer y ya después les platicas el evangelio, ¿no? Igual aquí, o sea, la gente primero tienes que mejorar sus condiciones de vida para que tenga mejor educación, no al revés, no que la educación va a mejorar sus condiciones de vida. Y ese pequeño análisis, muy superficial, que si quieres verlo ahorita, pues no es el punto, nada más quiero señalar que es una forma crítica de ver la situación, es una forma de usar el pensamiento, es una forma de reflexionar, y es lo que te enseña la filosofía. La gente que no estudia filosofía, en este caso en particular señalo, tiende a tener análisis muy superficiales, muy sin fundamento, tiende a aventar muchas opiniones y las toman como si fueran, más que opiniones, como si fueran verdades, ¿no? Como diciendo, es que es así, no, espérame, así piensas tú, no hay ningún fundamento, tu argumento no está bien establecido, etcétera. Y pues bueno, si de por sí estamos en una crisis de ese tipo, si quitan las carreras humanísticas, o mejor dicho, si se pierden los humanistas, los pocos que hay, pues vamos a estar aún peor, ¿no? De por sí ya estamos mal. Y luego con esta crisis que estamos viviendo, pues vamos aparentemente, estamos empeorando. Vamos cada vez más hacia abajo en el sentido de pensamiento crítico y de gente humanista. Bueno, no sé cómo lo veas tú, Héctor. No, 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 comparto varios de los puntos que señala, sobre todo por esta idea del legado de que la educación es la mejor herencia que se te puede dar, que es una cuestión un tanto cultural, que se mostraba, yo creo que mostraba precisamente un contexto socioeconómico y cultural de los años 90, en los cuales precisamente dotábamos totalmente una inversión distinta, una visión cosmopolita totalmente diferente a la que tenemos hoy en día. Al mismo tiempo, la economía está operando en otra lógica, y sin embargo, lo que empezamos a notar con esto es que la educación se vio durante mucho tiempo como un nicho de producción para un estatus social, y no propiamente como para una especie de reflexión sobre la importancia social que esto tiene. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Le digo, si estás estudiando esta carrera para volverte millonario, salte de ella, ¿no? Y eso me genera en ocasiones conflictos con algunas instituciones o algunos profesores, porque ¿por qué? O sea, sí, o sea, porque realmente el oficio del médico, del abogado, tiene que tener ciertos principios fundamentales. Imagínense, yo les pongo el ejemplo siempre de un arquitecto. Imagínense un arquitecto que de repente prefiere tomar una obra, terminarla de manera inmediata y recibir la cantidad de dinero, entonces va a generar una estructura en la cual no le va a importar quiénes vivan ahí, sino simplemente cumplir con el proyecto y meter material barato, hacer un sistema rápido y tener a la larga, pues tener un problema precisamente que puede ser ante un sismo, la caída de tal estructura, poniendo en riesgo la vida de las personas que habitan ahí. Y ejemplo de ellos podemos tener ahorita infinidad de ellos, ¿no? ¿No? Voy a tocar temas que a lo mejor pueden llegar a ser sensibles. Lo vimos en el reciente sismo, la institución que se cayó por las malas así que sean licitaciones que se dieron para que se construyeran cosas al respecto. Vemos la catástrofe que estamos viendo recientemente con el metro de la línea dorada, lo cual pues ya nos dice mucho de cuál es el problema de simplemente ver la profesión como un mecanismo en el cual tú vas a generar ciertos ingresos, y ni se diga de los políticos que todavía llegaron y que con faltos de ética llegan y se muestran ahí diciendo para golpear políticamente, que me parece todavía lo más desdenable, ¿no? Entonces creo que sí, esta cuestión evidencia mucho de por qué la educación es un fundamento principal. Y digo, siempre les digo esto, porque le digo, mira, si quieres hacer dinero,
mejor empieza a poner un negocio afuera de tu casa y empieza con unos, que quieras, hot dogs, un burrito, lo que tú quieras, y te aseguro que en unos 4 o 5 años vas a tener un consorcio, vas a tener una que sí vas a tener dinero, pero si esa es tu preocupación, estás en el lugar equivocado. O sea, ¿por qué? Porque también estoy pensando en este texto de, ¿cómo se llama? De Oppenheimer, ¿no? Andrés Oppenheimer tiene un texto titulado de Sálvese quien pueda, y en uno de estos puntos señala algo muy interesante. ¿Cuáles son las carreras que a futuro van a empezar a desaparecer? Porque también otra cuestión que se está poniendo sobre la mesa es que hoy vemos claramente cómo el avance tecnológico dio saltos abismales, ¿no? El ejemplo ahorita son las clases virtuales. El hecho de que, por ejemplo, podamos tener este diálogo implica que tú estés en un lugar distanciado y que bajo otras circunstancias hubiera sido imposible que pudiéramos tener este tipo de charla y tocar estos puntos medulares que creo que puede llegar a un sector cercano a nosotros y precisamente quedar ahí como una especie de archivo, documento que va a generar a posterioridad una especie de reflexión, o por lo menos eso es lo que esperamos, ¿no? En gran parte, pero si no, hubiera sido imposible y también generó otras cuestiones, el hecho de que muchos alumnos, que tú les pongas ciertos problemas, basta con un clic de que encuentren la respuesta y pregunten respuestas y entonces tú dices, bueno, entonces ¿de qué le estoy enseñando? Puro mecanicismo, porque ahora ya no los tienes presentes como para estarlos vigilando. Ellos pueden hacer uso de la tecnología de una manera mucho más eficiente, compartirse grupos, imágenes, cosas que prácticamente superan el ejercicio de la enseñanza y que para ellos no les interesa, y no les interesa simple y sencillamente porque lo que quieren es cubrir ¿cómo se llama? Materias, ciertos puntos que les van a acreditar y que les van a poder pasar ¿cómo se llama? La materia sin ningún problema, pero entonces, ¿qué tipo de jóvenes a nivel, estoy hablando tanto a nivel preparatoria como a nivel universitario, estamos generando? O sea, ¿cuál es el proyecto a futuro? Realmente la labor del estudiante empieza a mermarse, se empieza a resquebrajar y evidencia que un problema de cómo estamos pensando el ejercicio de la enseñanza más adelante y para ir cerrando un poco esta noción. Simplemente yo les ponía el ejemplo de los médicos. ¿Qué quieres? Hace 30 años, si querías hacerte una operación, simple y sencillamente necesitabas a lo mejor, no sé si simple, pero sí por lo menos necesitabas como a unos 8 o 10 doctores que estuvieran, y junto con enfermeros, que estuvieran ahí en la operación, porque te abrían desde un poco abajo de la boca del estómago hasta el ombligo, y literalmente te abrían del estómago brutal. Y de unos años para acá, de 10 años para acá, ya las operaciones son vía periscopía, ¿no? En la cual prácticamente te hacen 3 puntitos y ya no necesitas ni siquiera a 8 personas ahí, a lo mejor ya necesitas hasta más a 4 o 5, se reduce a la mitad. Y con el avance todavía de la ciencia, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor van a necesitar solamente a un doctor, a un especialista que sepa no solamente de medicina, sino de programación, porque aparte va a tener a lo mejor una máquina, una computadora que le va a facilitar el uso, y eso va a hacer que los que estudien ciertas disciplinas ya no lo hagan solamente porque va a ser una condición económica, sino porque hay un compromiso de facto en el cual tienen que saber no solamente el área de estudios que ellos conocen, sino también generar una especie de multidisciplina que les permite incidir en estas áreas que parecerían ser que eran sola y exclusivamente de un sector o de una formación particular, ¿no? Y que también va a poner sobre la mesa la carga de desempleos que hoy se está viviendo, ¿no? Ese también es otra de las cuestiones que habría que analizar de manera, pues ahora sí que inmediata, y no solamente verla como una condición a futuro, sino ver cuáles son los resultados de estos. Digo, no sé qué opines, pero yo creo que ese es gran parte del problema, que deshumanizar al estudiantado ha generado una especie de, y cuando digo deshumanizar, me enfoco a esto que menciona, este pensamiento crítico, a esta reflexión sobre las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Por qué realizo ciertas cosas? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Realmente estoy convencido de lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque realmente me gusta? ¿Cuál es el interés realmente en ello? Porque si no, terminan decepcionados a la mitad de la carrera o de lo que están estudiando y desertan, ¿no? Es natural que, y como lo dijiste en un principio, por eso vemos una cantidad de matrículas de jóvenes que se están saliendo de las universidades y de las prepas porque no le están encontrando un sentido, pues valga la redundancia, útil, o es más, no le están encontrando algo que les genere una especie de, por así decirlo, de obstáculo a superar, ¿no? Ese es como uno de mis diagnósticos, no sé qué opinas al respecto, Luis. Sí, mira, hay algo interesante aquí, bueno, sobre todo la idea de la agonía de las humanidades que están muriendo en el sentido
morir en el sentido de que ya casi no hay alumnos en las facultades de humanidades. Al menos no como lo hubo en los 80s, 90s, 70s, ni se diga. La matrícula de alumnos era enorme en humanidades. La gente andaba muy metida en las cuestiones de política, sociología, de antropología, filosofía. Y había grandes mentes en el país, ¿no? Gente que sobresalía y escribían libros y era gente, pues, básicamente de nivel mundial, si no mundial, pues sí por lo menos Latinoamérica, ¿no? Que sobresalían. Hoy en día, desafortunadamente, la tecnología, la ciencia nos está comiendo y poco a poco nos está comiendo en un sentido técnico y está muriendo la cuestión de la humanidad, las humanidades, pues repito, cada vez son menos alumnos los que hay. En ese sentido decimos que está agonizando las humanidades en las universidades porque ya casi no hay alumnos y no promete esto mejorar, no promete que, no, pues ahorita estamos en una crisis, en 2 años ya se mejoró. Quizás si vemos en la historia, cuando estaba yo medio leyendo para esta ocasión, estaba viendo que en México en los 70s, 80s, incluso en los 90s, hubo hasta a nivel nacional en ANUIES, algo así se llama, que es de mide el porcentaje de alumnado a nivel nacional, hasta el 2010 está el porcentaje ahí, señalaba que te pone por hombres, mujeres y total en cada carrera. Iba en aumento, iba incrementando la matrícula del 2010 para acá, hasta 2015, perdón, decía, pero del 2010 al 2015 ya había una disminución. Y es que precisamente en los 90s, cuando se abre esta cuestión del libre mercado y entra la tecnología de otros países y empieza poco a poco a permear el capitalismo neoliberal, dijera nuestro señor presidente, pues la gente ya empieza a ver los beneficios que trae el saber tecnología, el saber otro tipo de cosas que no sean humanísticas, y la matrícula empieza a decrecer bastante. Y hoy en día hay universidades que tienen, repito, 2, 3 alumnos en cada salón, en cada grado, y dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Y imaginemos un futuro posible donde se cierran las facultades por falta de alumnos y en 5 años ya no tienes licenciados en historia, licenciados en sociología, licenciados en letras, licenciados en filosofía. Ya no tienes humanistas. Una sociedad, ¿cómo sería una sociedad sin humanistas? En las prepas igual quitarían la cuestión, de por sí ya la están queriendo quitar, las cuestiones de historia, de filosofía, de lógica, de ética. Pues bueno, es que ya no hay maestros que den esas materias, vamos, es más, ni funcionan, no nos sirven. En vez de ética vamos a poner más matemáticas, en vez de filosofía vamos a poner más, no sé, ¿qué les gusta? No sé, más biología. Y nos llenamos de ingenieros, de médicos, no sé, de cosas más técnicas, y está perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasaría en una sociedad así? Yo la verdad hago ejercicios mentales luego de qué sucedería en una sociedad tecnócrata donde no hay gente, obviamente no se te está prohibiendo el derecho a leer o algo así, siempre va a haber curiosos que de pronto agarran un libro de Maquiavelo, un libro de Platón y lo lean, pero no es lo mismo a tener una formación académica seria, formal, a estar leyendo de manera muy autodidacta un libro por aquí, otro libro por allá, todos sueltos, ¿no? Y en esta investigación que estaba medio haciendo, señalaba, por ejemplo, también que conforme más va subiendo el nivel de vida de la clase baja y la clase media, más curiosamente, uno pensaría, bueno, está subiendo el nivel de vida, está subiendo el salario mínimo y está subiendo la matrícula o los estudios en la gente, pero resulta que no, que está subiendo la de clase media, de clase baja, clase media, de clase media, los pocos que suben a clase alta y los que se quedan ahí, sí ha habido un incremento en el porcentaje, pero en las matrículas pareciera ser que hay un decremento. ¿Y qué te habla de esto? Dice, bueno, pareciera ser que la gente se hace más rica porque no está estudiando. Y es que, como señalabas tú bien hace rato, no es necesario estudiar para hacer dinero. No es necesario estudiar para... Es más, yo tengo gente conocida, y este es un ejemplo que siempre dijeras tú, le pongo a mis alumnos. Tengo un amigo en la Ciudad de México que no estudió y ahorita él, bueno, hasta donde lo vi antes de la pandemia,
Él era gerente como de 4 o 5 Cinépolis y ganaba como de 25 a 30 mil pesos al mes. Y dije, órale, gana más que un doctor en una humanidad, no un médico, un doctor en historia, un doctor en sociología. Pero me platicaba él que él no tuvo oportunidad de estudiar, que él quería estudiar historia, de hecho. Y me dice, yo no pude. Y desde joven, pues me metí a un Oxxo, trabajé en la central de abastos, me metía, ya después terminé, dice él, en un Cinépolis, pero trapeando, barriendo baños, levantando basura y eso. Después me subieron a vender tickets, después me subieron a seguridad. Bueno, fue ascendiendo. La cosa es que hoy en día es gerente general y no tiene estudios. Creo que terminó hasta la prepa. Y hasta eso no estoy seguro. Para hacer dinero no corresponde pues estudiar. Y aquí el detalle son dos cosas. Darnos cuenta que estamos viviendo en un sistema neoliberal. Estamos viviendo, somos hijos de nuestro tiempo, dijera un filósofo ahí, de que mucha gente lo idolatra. Somos hijos de nuestro tiempo. Y no podemos negar eso. Estamos viviendo en un sistema netamente capitalista. Y pareciera ser que lo que importa es lo que ganas, lo que tienes, el dinero que estás creando, los empleos que estás desarrollando, etcétera. No importa tanto si te sabes la Ilíada de memoria o si puedes hacer un buen análisis de 100 años de soledad o si eres capaz de escribir un poema completo en alejandrinos. Eso no da dinero, vaya. No se retribuye, al menos no de manera inmediata, y eso no interesa tanto. Lo que interesa es que cuánto estás ganando con eso. Eso es lo importante. Y a veces incluso la ética también se la comen ahí. A veces tenemos héroes, tenemos gente a la que admiramos mucho. Dicen, mira, fulano de tal tiene su coche, su casa y todo, gana re bien, pero jamás te has preguntado cómo gana bien. O sea, si analizas su vida, pues a veces la mayoría son gente tramposa, son gente mentirosa, son gente fraudulenta, y eso es lo que admiramos. En el fondo nada más estamos, bueno, en la superficie estamos admirando nada más el dinero, pero en el fondo no vemos lo que hay, y aparte de que no lo vemos, parece ser que no nos importa. No nos importa cómo llegó ahí, lo que nos importa es que está ahí, y un poco maquiavélico, ¿no? O sea, lo que interesa es el fin, no los medios. Mientras yo gane o tenga el suficiente dinero, lo que sea, pues para allá voy. Y las humanidades precisamente lo que buscan, pues, humanizar a las personas, de alguna forma no dejar que esta cuestión sea tan poco humana, en el sentido de que vas a ganar dinero, está bien, perfecto, no tiene nada de malo. Al contrario, hay que incentivar esto, ¿no? Pero que sea de una manera ética, de una manera justa, de una manera, pues, no sé, que realmente te dignifique como hombre, como ser humano. En fin, si estamos dentro del capitalismo, tenemos que entender que para sobrevivir en el sistema, tienes que pues adaptarte al sistema. Si no te adaptas, pues, es lo que dice Darwin, ¿no? O sea, Darwin no habla de evolución precisamente, él habla de adaptación. Tienes que adaptar si quieres sobrevivir. Ahora, tampoco es tan malo el asunto de que si estudio sociología me voy a morir de hambre. No. Y en muchos sentidos, ¿eh? También depende qué tiempo de alumno haya sido, porque, y esto es algo que yo remarco mucho, mucha gente quiere pasar de año, quiere pasar la carrera, quiere tener su diploma, pero no quiere estudiar, no quiere leer, no quiere reflexionar, no quiere hacer trabajos. Ahorita se me vino a la mente, uniendo estas dos cosas, un capítulo de este programa de Shark Tank, donde pues algunos empresarios están ahí, ¿no? Y de hecho te lo iba a citar, pero bueno, qué bueno que lo citas. Adelante, adelante. Bueno. Creo que Leonides se nos fue. Ahorita hay problemas con la señal. Leonides, creo que ahorita se nos fue Leonides. A ver, esperemos que regrese. Adelante, adelante. Ya te decía, llegan las personas y dicen, mira, yo vendo tal cosa, el último año vendí 2 millones, de esos 2 millones, el 40% es de utilidad, lo demás es para proveedores, vengo a ofrecerles el 20% de mi empresa a cambio de asesoría y 1.5 millones, yo qué sé, cosas así. Y ya la gente empresaria que está ahí dice, bueno, yo te apoyo, me gusta tu proyecto, suena viable, suena bien, me agradan tus números, adelante.
Pero pues llega el caso de una muchacha que dice, bueno, mi empresa es de hacer tareas, ¿no? O sea, yo Mm. voy a hacer las tareas de los muchachos, ellos se van a, no sé, si quieres tu tarea, Sí, te voy a cobrar 20 pesos, el de Homeward Dealer, ¿no? Ajá, sí, ese no me acuerdo capítulo, cómo ¿no? se llama. Sí, Homeward Dealer, de la Este, chica. Ujú. y le empiezan, se vuelve muy controvertido, ¿no? Y muchos dicen, le empiezan a decir Elías Ayub, Carlos Bremen y los demás, Jorge Vergara incluso, ¿no? Es que, bueno, creo que todavía estaba Sí. vivo. No, es que eso es trampa, eso es poco ético, eso está mal. ¿Sabes el daño que estás causando, etcétera? Y pues uno se pregunta, oye, para tener el dinero que tienes, tú jamás hiciste, o sea, ¿con qué autoridad moral te pones a decir algo así, no? O sea, Sí, o sea, pudiste haber dicho, no le entro y ya se acabó, pero si te pones a dar consejos y a regañar, como que ya caes en lo absurdo. Pero es que es el sistema, pues, te guste o no, el sistema así, y eso es a nivel formal. En la manera informal, dígame si no ha habido gente o si no conocen gente, y amigos incluso que dicen, oye, yo te hago tu tarea, pero pues no sé, dispárame el almuerzo, ¿no? Es lo mismo, o sea, en vez y hay gente, hay mucha gente que no lo hayan formalizado a manera de empresa o a manera de una startup, no quiere decir que no exista, quiere decir que somos hipócritas y no lo queremos hacer visible, pero de que está ahí, está ahí. Pero es porque estamos en un sistema donde lo permite, y no solamente lo permite, lo aplaude. Y eso es lo peor. Eh, Ahora, estás dentro de ese sistema, está bien. ¿Por qué están agonizando las humanidades? Porque pareciera ser que las humanidades se resisten a entrar en ese sistema, aparentemente. Y no necesitamos, pues, ir en contra de la corriente, si no nos vamos a ahogar. Necesitamos aprender a adaptarnos a este sistema, y no estoy diciendo de empezar a hacer, no sé cómo decirlo, a vender todo, ¿no? El conocimiento. Platón ahorita me estuviera ahorcando, dice, ¿no? Eres un sofista, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que adaptar esto. Y mientras nos adaptamos, buscar la manera de mejorarlo, en un proceso dialéctico también, ¿no? Estamos tratando de sobrevivir, pero no para estancarnos y quedarnos en la comodidad de, ya me adapté, ya estoy sobreviviendo, qué chido, qué bien, sino adaptarse para mientras llega el cambio, ¿no? Llega la síntesis de esta problemática. Pero de que estamos viviendo un cambio, una crisis que muchas veces también, como señalabas hace rato, Héctor, es debida a los profesores, ¿eh? Los profesores no motivan, los profesores no incentivan, los profesores no ayudan muchas veces. No todos, obviamente, hay algunos que sí, pero desde mi perspectiva, hay muchos profesores que lejos de apoyar al alumno, hacen que le dé flojera a su clase, hacen que dicen, bueno, ya, ya no preparan sus clases, llegan tarde a sus clases, hablan de cosas que no tienen que ver con la clase, se vuelven prepotentes, no sé, es una cosa que dice el alumno, oye, yo no tengo un modelo a seguir, yo no quiero ser como él o como ella, yo quiero, no sé, ser diferente. En cambio, por ejemplo, en las ingenierías, o sea, por ejemplo, Elon Musk, que es un ingeniero, dice, yo quiero ser como Elon Musk, ¿no? O sale en un personaje ficticio como Iron Man, ¿no? Que es ingeniero mecatrónico, no sé qué cosa es. Yo quiero ser un ingeniero mecatrónico como él. No hay héroes, no hay gente que inspire hoy en día que diga, yo quiero ser como él. Y si los hay, tienen un perfil bajo. No se dejan ver, son muy introvertidos, no están en redes sociales, no están creando contenido como el que crean otros personajes de otras carreras que están motivando a los muchachos. Y lejos de esto, el humanista se da mucho, desafortunadamente las humanidades parecieran darse a dos cosas. Una, se da mucho al choro, al verborreo, a la falta de fundamento, a hablar por hablar. Y otra, se da mucho a la depresión. Les encanta, como se supone que es un punto de vista crítico, ya confunden la parte crítica con la parte negativa, la parte, no, mira, es que eso está mal, no, mira, es que el sistema, no, o sea, sí está mal el sistema y lo que quieras, pero no es como para que te pongas a hablar, a bajarle la autoestima o las ganas a la gente, ¿no? En fin, yo creo pues también que parte de la culpa de esta agonía que están viviendo las humanidades es no adaptarse al sistema y no tener héroes, por decirlo de alguna forma, modelos a seguir dentro del profesorado, dentro de la gente que debería de interesarle más, ¿no? Que son los maestros. Sí.
qué bueno que mencionas. Esto último me recuerda a algo que en algún momento William Lane Craig menciona en una entrevista que le hace, ¿no? William Lane Craig es alguien que curiosamente tiene formación filosófica, muy de corte analítico, por cierto, que es curiosamente cristiano, el cual defiende su postura y que ha hecho este ejercicio de la difusión de la filosofía y de la relevancia que tiene, incitando curiosamente a dialogar con los físicos actuales, con ahora sí que los académicos de las instituciones para ver cuál es la relevancia o por qué volver a tomar esto que aparentemente parecería ser un discurso que muchos creo que de manera o más bien con faltos de conocimiento creen que siguen siendo temas de la Edad Media, temas de la filosofía de la religión, temas éticos, etc., pero que ha puesto sobre la mesa eso, y él menciona algo al respecto con esto que tú dices, ¿no? O sea, creo que el modelo de los que generamos este oficio, o por lo menos yo que defiendo X o Y postura, es que quienes nos escuchen vean un modelo a seguir y vean que también no es cualquier cosa ir y vituperar diciendo ciertas cosas que asocian como argumentos y que solamente son especulaciones o opiniones sin fundamento, ¿no? Creo que exige también una formación por parte del docente, una actualización por parte de quienes estamos en este lado. Evidentemente, a mí de repente me pasa esto, y creo que tiene que ver también con esto que en algún momento Bill Shunham menciona en uno de sus textos sobre la sociedad del cansancio, en la cual también nos autoexplotamos a sí mismos. Yo lo digo como docente, hay veces que yo me siento mal cuando no puedo contestarles a ciertos estudiantes o ciertas cosas porque me escriben, oiga, profesor, me quedé con angustia de esto, ¿no? Y entre que le contesto y le dedico algún poco de tiempo, de repente veo y se me pasó esto y tengo que programar aquello, porque también hay que reconocer que este sistema en línea lo que ha hecho es que ha desgastado a gran parte de ciertos docentes, o sea, desde los que no estaban acostumbrados hasta programar más horas clases de las que teníamos acostumbradas, al punto de que tenemos que trabajar las clases en línea, tenemos que evaluar todavía de manera personal, tenemos, o sea, pese a que existen herramientas que nos facilitan, sigue siendo un excedente de, ¿cómo se llama?, de tiempo y de inversión que se le está poniendo ahí, y que también hay que ser honesto, que las instituciones, porque yo siempre lo digo, las instituciones no son humanistas. Quien piense que tienen estos caracteres humanistas es falso. ¿Por qué? Porque si fueran humanistas estarían viendo la retribución por tu seguro social, por una buena paga, pero no, al final de cuentas es un negocio, responde a una lógica del mercado. Y en la lógica del mercado, lo que menos estás pensando es precisamente en cómo tu capital humano no debe de verse como un capital humano, o sea, como un sistema de producción, sino como algo, como una integridad humana que forma parte de la institución y que es sumamente importante. Y creo que esto también muestra lo que mencionas. Y pienso en este ejemplo que pones de Shark Tank, precisamente de esta chica, porque fue muy criticada y efectivamente yo también yo decía, bueno, es que con qué autoridad moral estos sujetos llegan y cuestionan algo que evidentemente ponen sobre la mesa, o sea, su capital dudo que lo hayan obtenido de la manera más ética y moral posible, ¿no? Me parecería ser totalmente un absurdo. Dentro de los negocios, una de las premisas que opera, y ahí me gusta de repente comparar a Maquiavelo o el príncipe de Maquiavelo, no solamente en términos políticos, sino en términos empresariales, en la forma en que tienes que operar para hacer dinero, y que para hacer dinero no tienes que ser un sujeto moral, o sea, de hecho opera, entre más amoral seas, parece que tiene más implicación de poder generar cualquier ingreso y vender lo que quieras sin ningún prejuicio, sin ningún problema, ¿no? Y eso también me genera pero también hay otro problema que la chica evidencia, evidencia que a todo un sistema de educación que ha sido proyectado de manera totalmente, pues, ¿cómo se llama?, absurda, porque entonces el chico dice, mira, me dedico a otra cosa, me dedico a hacer y pago por mis tareas. Ahora, también hay que ver quiénes son los que están pagando por esas tareas. No creo que va a ser el chico que está en la escuela rural, que vive en la parte más escondida de Oaxaca o de la sierra de Guerrero. Es precisamente el sector económico alto pues privilegiado que tiene esto. O sea, es un sector muy particular quien puede pagar un paper, una tarea, 200, 300 pesos sin ningún problema. Y no solamente eso, sino también muestra las diferencias que existen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son sujetos que no les afecta. Económicamente no les afecta, económicamente están bien posicionados, o sea, también hay que entenderlo. O sea, su nicho es particularmente ese, lo cual te dice las diferencias abismales que existen a nivel económico en este país. Otra cuestión que creo que habría que señalar es toda
la carga crítica que se generó. No sé hasta qué punto las personas tengan este carácter moral de sentenciar a la chica, pero digo, lo que sí dejó en evidencia fue un problema estructural, un problema que está ahí presente y que no queremos ver. O sea, también hay que ser honestos, no lo queremos ver, nos hacemos de la vista gorda. Entonces, por eso digo, o sea, el hecho de que de repente cambiemos metodologías para dar clases también implica un riesgo. Yo te voy a ser honesto, yo de repente hubo alumnos que les dejé, como tú dices, les dejé leer y no leían, y analizamos la lectura, no leían. Les dejé y nada más fueron 2 lecturas, dije, ni siquiera voy a abordar los demás. Pero fueron 2 lecturas que cuando les hice un examen, pensando no en una pregunta-respuesta, como están acostumbrados, sino en reflexionar sobre lo que habían hecho, salieron muy bajos. Pero ¿qué pasó con el otro examen que yo había hecho de filosofía, donde era casi pregunta-respuesta? Pues tenía un promedio y después dije, pues es obvio. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es de que nada más bastaba unos minutos para teclear X nombre, X concepto y ¡pum! Wikipedia te da la respuesta. O sea, ya no necesitas esforzarte. De hecho, la ley del mínimo esfuerzo es lo que está premiando en los jóvenes hoy en día. Quieren hacer menos y obtener más. ¿Cuál es el problema? De que estás generando un esquema de poca competencia. Creen que van a, saliendo en el ámbito laboral, van a luego a tener esos ámbitos de competencia con el cual se había creído, como dijimos hace un momento, en unos minutos, que la herencia o la mejor herencia económica que podías tener era la educación, cosa que totalmente es falsa, porque en un sistema capitalista como en el actual, en la cual la lógica del mercado opera bajo estos núcleos neoliberales, sí, neoliberales entendidos en una abstracción totalmente del carácter político, ético y de distintas índoles, que presupone que el éxito y radica en tener más coches, en tener más ingresos, sin importar lo que esté de facto. No me resulta tampoco extraño. De repente van a decir, pero es que es un discurso de repente moralista. No, pero no es que sea moralista, es que piénsenlo en el término del narcotráfico en este país. O sea, escuchemos la producción cultural que está de facto, escuchemos las proyecciones ¿cómo se llama?, que se generan, ¿no? O sea, yo hace rato, bueno, hace unos días estaba escuchando, no soy tan fan de escuchar reggaetón, pero escuché reggaetón porque escuchaba unas cosas medio norteñas ahí que eran mezcla, y seguía repitiendo el mismo discurso, ¿no? No hay una lógica en la cual generen una especie de identidad nacional, bueno, ya si me quiero poner un poco nacionalista, pero una identidad, ciertos principios, ciertos valores que tengan que ver con la producción o sensibilidad social humana. Todavía hasta creo que los conceptos o las canciones románticas tenían mucho más interés, mucho más carga de interés al respecto que todo este esquema totalmente vacío, ¿no? Que me recuerda de repente a lo que decía en algún momento, leyendo hace poco a Spinoza, decía algo muy interesante, su tratado de la reforma del entendimiento, cuando él decía que hay 3 cosas que desvían el buen camino o te alejan de ciertos bienes y te acercan a ciertos males, y dice, son 3 cosas, ¿no? Las riquezas, el honor y el placer. Y esto ¿qué nos dice? Que en la actualidad sigue permeando eso. O sea, estamos hablando de un autor del siglo XVI, un autor que ya te está diciendo que uno de los grandes males que se está presentando es de que nos esforzamos tanto por el dinero, el honor y el placer, que nos olvidamos de lo fundamental, ¿no? ¿Y qué implica lo fundamental? Tener una vida tranquila, a lo mejor no teniendo los mayores ingresos, pero sí teniendo una vida que te quite ese estrés, porque creo que ahí a muchos teóricos han acertado, y vuelvo a citar a Byung-Chul Han, con las enfermedades del futuro, que van a ser ¿cuál? El estrés, la depresión, la nostalgia, la melancolía, que son problemas que hoy nos están afectando por el nivel de vida que tenemos, ¿no? Que nos exigen más, y que exigen al joven, o eres útil, o eres productivo, o generas, porque si no eres un fracaso. Y si no, pues simplemente no sirves para nada, ¿no? Y los chicos van con esta idea de, sí, una vez que me titule voy a salir y voy a dedicarme 100% a mi, ¿cómo se llama?, a mi profesión, y oh, sorpresa, llegan y resulta que no era lo que esperaban, que están ante un mar de competencias en los cuales precisamente el sistema de competitividad ha hecho que siempre surja, porque siempre lo va a haber, un sujeto que tiene mayores aptitudes, ha desarrollado más campo de trabajo, ha estado en X institución, se ha ganado becas, o sea, siempre los hay, o sea, siempre hay. Entonces, ¿cómo compiten estos jóvenes que con trabajos y que con inversión monetaria empezaron a creer que ese era el modelo de vida que tenían que seguir?
y entonces empieza la depresión, ¿no? O sea, vemos, no por nada, creo que gran parte de los jóvenes van a empezar a sufrir, o las generaciones que vienen van a empezar a sufrir este declive, ¿no? Lo vemos en los famosos youtubers, en los influencers. ¿Qué sucede? Muchos generaron un proyecto de vida que a lo mejor pensaban que iba a vivir, y de repente, pum, viene el golpe real en el cual el capitalismo te olvida tarde o temprano, porque si no eres un sujeto productor de economía, simplemente eres descartable. Yo me atrevería a decir que las profesiones hoy en día están pensadas en un sistema de obsolescencia, como lo que, y me refiero a este concepto de obsolescencia como un concepto meramente de diseño, de un objeto que es desechable. O sea, ¿qué pasa con estos dispositivos? Cuando ya no se pueden actualizar, cuando ya no pueden cargar, se desechan, tienes que comprar uno nuevo. ¿Por qué? Porque el capital te exige o está diseñado para que tú tengas que reemplazar el producto, ni siquiera modificarlo o hacerlo actualizar o mejorar para que te quedes con el mismo. Simplemente es la sociedad del reemplazo. Y en la sociedad de reemplazo, el sujeto que no es funcional, que no sale bien preparado, que no sale con esa capacidad crítica y con ese contenido humano, fácilmente va a ser reemplazable, fácilmente va a ser desechable. Y creo que ese es el gran miedo, o ya ni siquiera el gran problema que yo estoy viendo cuando desaparecen estas cargas de las humanidades dentro del ámbito profesional o del ámbito educativo. Porque si por algo es importante la ética, es precisamente para ver esas implicaciones que nosotros creemos que están de facto y que en el derecho tienen mucho peso, que en la medicina tienen gran alcance. O sea, yo te voy a ser honesto, cuando tuvo su problema mi hermana, uno de los problemas que tenía y que tiene, y hablo de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el posgrado de enfermería, es de que no tienen o no están capacitados para ética, al grado de que muchas de las enfermeras, aún siendo maestras, creen que por el solo hecho de tratar con así se lo dijeron en una clase, fue muy criticada porque ella decía, es que ustedes están tratando con personas y eso no es ser humanista. ¿Cómo no? Pues es que estoy tratando con seres humanos, estoy tratando con personas, eso ya es humanista. O sea, fíjate el nivel de reduccionismo que se tiene para pensar que humanismo es simplemente darle un buen servicio a un ser humano. O sea, decir, bueno, te acerco el cómodo, te atiendo tus horas y cumplí con mi visión y adiós y me fui, y te sonreí. ¿Eso es ser humanista? No. Es totalmente mucho más amplio este aparato crítico, esta cuestión que tiene que ver con una normatividad que está dentro de las funciones que debe desempeñar ¿cómo se llama? Este sector de salud y los encargados de las profesiones de salud. Nada más estoy hablando de ese sector. Si me voy en el campo de la abogacía, podemos ver quiénes extienden gran parte de sus sistemas de litigios. ¿Para qué? Para tener muchos más ingresos, aplazarlos y tener a largo plazo un cliente que lo va a mantener por lo menos ahí constantemente, olvidándose que lo que debe de primar es tratar de solventar su problema y ejercer un sistema de justicia que favorezca al que nos está contratando por un sentido humano. Y creo que digo, podemos irnos en todas las áreas y es un gran declive el que se está viendo. Y creo que eso está haciendo que también muchas profesiones empiecen a desertar. Yo creo que contrario a lo que muchos, o sea, sí veo una agonía dentro de las instituciones, pero creo que los mecanismos que deberíamos de empezar a realizar por parte de nosotros en el área de las humanidades es empezar a tocar otras esferas, empezar a tocar otro tipo de esquemas en los cuales podamos incidir, ya no solamente, digamos, política, económica, sino social, psicológica, culturalmente. Creo que esta es la nueva labor del filósofo. Nos frustraron las instituciones, y digo frustraron porque vengo de dos de las instituciones creo que más importantes de este país, una es la UNAM y otra es la UAM. Bueno, primero la UAM y después la UNAM, pero creo que el hecho de salir de ellas pone sobre la balanza el aspecto que debo de ser mucho más crítico hasta con las propias instituciones y con el sistema educativo de este país. Y creo que pensar que el nicho está obligado a volverse un académico, un intelectual de cierto rubro, está bien, pero hay millones de ellos y las competencias y detrás de un profesor que sabe que una vez que renuncie o la única manera de renunciar es cuando de plano ya no pueda pararse e ir a dar clases, es lo último que le queda. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que tiene familia, que tiene preocupaciones y que difícilmente las va a dejar porque en esta sociedad o en este sistema capitalista y de libre mercado es difícil que te puedas tener un ingreso sólido de manera latente. Estoy seguro que tanto tú como muchos de nuestros compañeros de generación o de de las mismas carreras o que salieron antes que nosotros, están teniendo problemas para tener empleo, trabajo, aún con doctorados y aún con maestrías. Yo creo que ese es eso es a lo que apuntar hoy en día. Y creo que debemos de reformular el ejercicio propiamente de la filosofía y de las carreras humanistas, sí, humanistas, no sé tú cómo lo veas. Sí, mira, yo creo, bueno, entre tanta cosa que hemos estado hablando, nos hemos ido por muchos lados.
pero al final de cuentas es una reflexión libre, ¿no? No es tan esquemática. Sí, mira, ¿qué debe de hacer el humanista? Pues debe de quitarse, creo yo, de la cabeza que su carrera lo va a alimentar. Bien. Quizás llegue el punto que sí lo haga, pero mientras tanto, no. Y eso no quiere decir algo malo, al contrario, debe de ser un incentivo para que tú digas, bueno, yo como licenciado en historia, como licenciado en letras, como licenciado en sociología, difícilmente voy a encontrar un trabajo bien remunerado, luego saliendo de la escuela, bien remunerado, con prestaciones y con posibilidad de estabilidad, porque a lo mejor nomás por 6 meses, un año y demás. Me va a dar quizás para si es que encuentro algo de mi carrera, me va a dar para comer, para una renta y para medio vivir, ¿no? Pero eso hay que tener en cuenta que es en todas las carreras, ¿eh? También no es como Exacto. exclusivo de las humanidades. Y debemos de quitarnos la cabeza de que estamos en los 70s, en los 80s, donde con una licenciatura ya tenías casa, coche, perro, esposa, hijos, y ya básicamente estudiar era sinónimo de éxito, ¿no? Eh, Debemos de comenzar a mentalizarnos de que debemos tener dos actividades grandes en nuestra vida que pues, si quieres seguir tu profesión adelante y aparte otra, o sea, trabajar el doble. Te guste o no, vas a tener lo que decía hace rato, adaptarte al sistema. Si no, el sistema te va a absorber. O puedes meterte a trabajar en otra cosa donde ganes más, pero olvídate de tu carrera, olvídate. Te puedes meter a, no sé, de lleno a un call center u otro lado, pero pues ya estudiaste sociología, olvídate de tu sociología, estudiaste letras hispánicas, olvídate de tus letras, porque pues ese trabajo te va a absorber. O meterte a las dos cosas, pues te guste o no, pues por ahí iría el asunto, mientras consigues algo más estable y más mejor, digamos, de alguna forma. Algunos dirían, no, es que eso no es una solución viable o no sé qué, pues yo sé que no, pero es la que yo he vivido, la que me ha gustado, incluso le encontré el gusto, porque me está tocando vivirla y le va a tocar a varios, pues tener un poco de resiliencia, ¿no? Ni modo, nos tocó este tiempo, pues, ¿no? No es algo bueno, no es algo malo, simplemente nos tocó. Pudimos haber nacido hace 40 años, 30 años, donde con lo que sabemos ahorita ya seríamos directores del Instituto Politécnico Nacional. Hace años, pues lo que hoy en día sabemos era muy valorado, hoy ya no. Y eso no tiene nada de malo, es algo de nuestro tiempo. Y hay que hacernos a la idea, pues, de que la cuestión por eso no me gusta mucho el capitalismo en su propiedad, porque el capitalismo habla mucho de meritocracia. Eh, tú mereces lo que has hecho. O sea, mientras trabajes y le eches ganas y te levantes tempranísimo y ahorres e inviertas, pues mereces todo eso, ¿no? Pero si no, también te echa la culpa, ¿no? Tú mereces lo que te está yendo mal, porque tú no le echas ganas, porque tú no te levantas temprano, porque no sé qué. Y esa es una falacia enorme, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo, es un absurdo, es un absurdo. O sea, eso dice, perdón que te interrumpa, imagínate eso, a decírselo a un niño de Guerrero que está en la sierra, donde con trabajo sí tiene agua, con trabajo sí le alcanza a su papá para la siembra y todo eso, y dile, ahora o sea, este niño no sale de aquí porque pues no le está echando ganas, es un niño que no tiene, perdóname, las condiciones en las que se encuentra no le van a favorecer, o sea, es exactamente una falacia, o sea, comparto con esto. Sí, Perdón que te haya interrumpido. Adelante, no, adelante. de hecho, esa idea de capitalista de la meritocracia es muy individualista. O sea, vas a ganar lo que tú trabajes. Y si no trabajas, no vas a ganar. Pero te ponen a la misma par con el discapacitado, con el que nació, dijeras tú, en la Sierra de Guerrero, con el que nació en la costa, con el que nació de papás empresarios. Pues, obviamente no vas a poder competir con esas personas. Y es muy individualista, pues repito, el sistema capital. Tú ganas conforme tú trabajas. Y esa idea nos han metido de individualismo. Difícilmente se piensa en un colectivismo, difícilmente se piensa en trabajos o en proyectos en No, porque te van a colaboración, decir pero que socialista o se gane. comunista, seguramente, ¿eh? Vas a Exacto. ver. Nos O vamos sea, entonces, y también es tan absurdo, ¿no? eh,
Sí, también es una falacia, ¿no? Por ejemplo, el norte del país está muy industrializado, allá se maneja más economía, más dinero, está más industrializado, repito, y el sur pues está más humanizado, digámoslo de alguna forma. Eh, lo ideal sería una mezcolanza no de gente, sino de ideología. La mentalidad que tiene el norte pues es muy agringada, ¿no? No muy capitalista, exageradamente capitalista. Y la mentalidad que tiene el sur está muy dada a Sudamérica, Centroamérica, muy humanista, muy latina, sí, humanista latina, pero están como los dos polos, los dos extremos, una mezcla de ambos, de que sí, vamos a trabajar, vamos a echarle ganas, vamos a ser humanitarios, pero pues a la vez vamos a tratar de ser un poquito capitalistas y generar y tratar de pensar en empresas y cosas así. Aunque hay pues mucho que hablar ahí de debajo, ¿no? La filosofía del emprendedor, que últimamente he visto muy de moda. Últimamente he visto que está de moda la filosofía del emprendedurismo, la filosofía del deporte, que no es coaching, es una filosofía ya bien establecida, la he estado viendo bastante, eh, que obviamente pues es nueva, están haciendo, apenas tienen idea más o menos de por dónde va el asunto, pero meterle la idea a las nuevas generaciones, a los alumnos que vienen, que las humanidades ya no son lo que eran, pues. También nosotros debemos de aprender a mostrar esta nueva cara de las humanidades, de que ya no es el intelectual con su libro y su cigarro y sentado y detrás de él toda una biblioteca. Bueno, aquí me estoy echando. No, digo, yo luego no pongo les porque precisamente me recuerda todo Sí, eso que pero dices, no, ¿no? el intelectual de hoy en día ya debería de hacerse también a la idea de que también tiene que hacer deporte, también tiene que tratar de comer bien, de hacer relaciones, de generar una empresa o un estado, un negocio, lo que sea, de que no puede dormirse en sus laureles de ya soy licenciado, maestro, doctor y ya no voy a hacer otra cosa, porque ya no estamos para esos lujos, pues tienes que hacer otra cosa. Eh, y sobre todo porque el sistema lo demanda, pues, repito, o nadas con el sistema o te ahogas. Tienes que adaptarte. Pero no, adaptarte no quiere decir necesariamente renunciar a lo que eras o a lo que te gusta, en este caso, las humanidades, ¿no? Y es feo porque yo he visto varios casos que dicen, no, si yo hubiese estudiado lo que yo quería estudiar, hubiera estudiado filosofía, hubiera estudiado letras, hubiera estudiado historia, pero mi familia no me dejó porque me iba a morir de hambre, mi familia no quiso porque de qué iba a trabajar. O sea, mucha gente que tenía la vocación, la capacidad, el deseo, se frustró, no lo hicieron por la cuestión económica, pero es que están pensando en que su carrera debe de servirles para vivir el resto de su vida. Y no, o sea, no necesariamente. Puedes estudiar perfectamente filosofía y terminar haciendo siendo escritor o abriendo una tienda, un negocio y dando clases. En las clases das clases, en las mañanas das clases y en las tardes tu negocio. Eh, no se puedes hacer muchas cosas que no se restringe tu vida o tu vida no se va a acabar en la historia, en la sociología, en la antropología, en las letras. O sea, no porque sea licenciado en X cosa, tu vida tiene que girar única y exclusivamente en X cosa. Puedes expandirte a más y tienes tiempo. El punto es adaptar todo esto, pues, porque repito, hay que adaptarse. En fin, si quieres leemos algo de aquí. Que está mencionando una individua llamada Lee René. Está Dice, la señorita Lee, vamos a ver qué dice. Sí. señora, por favor, señora. No, ok. Dice Lee, Ajá, se ha sí. hablado de reconfigurar la tarea del humanista. Este nuevo modelo educativo propone un enfoque humanista. Me gustaría saber su punto de vista respecto a esto. ¿Qué se ha hecho para meter este enfoque? ¿Qué debería hacerse para esa reconfiguración de la que se habla? Después dice, saludos, Héctor, por aquí. Saludos, Nacho. Jessica, aquí andamos, Jessica González, supongo que es alguien conocido. Bien. ¿Qué le dirías a esta Lee al respecto de lo que está mencionando aquí? No sé si quieras No tomar la sé palabra. realmente a qué se refiere con nuevo modelo educativo humanista. Reconfigurar la tarea del humanista. Quiero pensar que se está refiriendo a estos, precisamente a la, ¿cómo se llama? Al modelo educativo que está planteando con los planes de estudios respecto de las humanidades en el nivel bachillerato, ¿no? Bueno,
bueno, así es como yo quiero pensar, o que va enfocada su pregunta. Ahora, si podría ser igual y más puntual, pues nos ayudará mucho a ampliar el diálogo, el debate, ¿no? Digo, Pero pero yo quiero pensar que es eso, ¿no? en lo que puntualiza más el asunto, yo he participado, ahorita que está la pandemia, en algunos eventos de actualización pedagógica, y sí es eso lo que nos están diciendo, vaya, los profesores, algunos profesores, que debemos de adaptar, pues, o reconfigurar esta idea de profesor, de que ya no es el mandamás, digamos, perder esta estructura piramidal donde el maestro está arriba y los alumnos abajo, y tratar en la medida de lo posible hacer una cuestión de circular, como si fuera una mesa redonda, donde el maestro se sienta con los alumnos y ya no hay un autoritarismo con los muchachos, ¿no? Pero también en la medida de lo posible de no perder el respeto, no perder las jerarquías, digámoslo de alguna forma, porque pues también se volvería un desastre, ¿no? Una cuestión así. Pero sí, reconfigurar la idea del humanista. Mira, quieren o no, a nosotros nos está yendo mal. Desafortunadamente nacimos en estos años. Digo desafortunadamente porque podemos verlo de dos perspectivas. Desafortunadamente nacimos ahorita como humanistas y no tenemos mucho trabajo como pudieron haber tenido los humanistas de los 60, 70, 80, que tenían un trabajo asegurado. Pero por fortuna también nacimos ahorita y no nacimos en 38, 39, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, podemos verlo de ambos lados, ¿no? Ser percibido como Walter Benjamin, ¿no? Todos estos intelectuales de su momento, ¿no? No nacimos en esos tiempos. ¿Y cuál es la fortuna que tenemos? Que estamos en un periodo de crisis. Y la fortuna que tenemos es que de las crisis nacen cosas buenas. Lo feo es la crisis, obviamente, pero una vez que se termine, nacen cosas bastante interesantes, novedosas, nuevas. Y esperemos en Dios nos toque verlas, porque quién sabe cuánto dure esto. Pero yo no creo que están agonizando las humanidades, sí. Que vayan a morir, la verdad no creo. Fue muy ¿Qué va a difícil, yo pasar? Que también. se van a reconfigurar, se van a reconstruir, reestructurar para sobrevivir. Pero de que mueran así, literal, que digas, ya no va a haber licenciados en historia, en filosofía, en sociología, en letras, en no sé, No, yo no también lo creo veo que llegue. difícil. Yo también lo Ajá, veo, no, o sea, soy honesto, yo también lo veo como muy lejos. Y es más, en una sociedad industrial como la que estamos viviendo hoy en día, creo que se está poniendo más en evidencia esto que te digo, ¿no? Esto de que lo veo más difícil o más distanciado, porque precisamente el ejemplo más claro es que el derecho en sentido positivo, o sea, viendo el derecho en su sentido positivo, que es muchas veces aplicar la ley tal como está establecida en la parte normativa, es mucho más fácil para una máquina. Muchos dicen, no, pero una máquina no puede sustituir la abogacía o el ejército. Claro que sí. Y el ejemplo más claro es esta máquina que precisamente está en Inglaterra, que ya tiene, que puede resolver casos como divorcios, como papeleos de letras, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De testamentos o cosas muy básicas, ¿no? Que tú ya tendrías que consultar con un abogado porque en ocasiones el abogado y la estadística lo dicen, o sea, se hacían las entrevistas, se estudiaban a los abogados, se les hacía ciertas encuestas y resultaba que después de las 12, después de no comer, pues tomaban decisiones muy imparciales, ¿no? Porque pues, una tienen que ir a comer, otra tienen que ver lo de su casa y otro tipo de cuestiones que le hacen tomar, ¿cómo se llama? Decisiones poco inapropiadas. Entonces, ¿qué resulta más eficiente? La decisión que vaya a tomar una máquina. ¿Por qué? Porque pues la máquina va a actuar de manera totalmente imparcial y va a tomar pues, mejores decisiones y simplemente va a aplicar lo que está al pie de la letra de la ley, ¿no? Y entonces queda sustituido el ejercicio de un abogado. Entonces yo creo que ahí es donde entran los problemas, los vacíos de la ley. Y gran parte de los vacíos de la ley tienen que ver con cuestiones éticas, con cuestiones culturales, en ocasiones con problemas filosóficos que están de facto. Y es donde yo también veo que tienen todavía mucho más alcance las humanidades. Hoy también podemos ver, creo que muchos le han tenido miedo a esta labor de renunciar al ejercicio del intelectual. Y estoy pensando precisamente en la imagen que tengo atrás, ¿no? Que es la de Caravaggio, que es la, ¿cómo se llama? De San Jerónimo escribiendo, que es el ejercicio del traductor o del intelectual, que era consciente y que vivía en este esquema de, ¿cómo se llama? De, por así, muy austero, en el cual se dedicaba a traducir libros, se dedicaba propiamente a analizar todo el esquema porque tenía delante de él que, y no es casualidad,
casual que del lado derecho, donde está la pluma, tenga el cráneo, que es la muerte, porque el hombre, si algo tenía claro el hombre renacentista, es que el ser humano es un ser para la muerte, ¿no? Y que en este caso, pues lo que le permitía salvaguardar su integridad, ya no digamos solamente espiritual, en este caso sí espiritual, no corporal, pero habrá que entenderlos hoy en día bajo estos esquemas corporales, era precisamente el conocimiento de la ley o el conocimiento de la Biblia que les permitía convertirlos en el héroe renacentista de aquel momento. Creo que ese labor ético tiene una implicación muy importante en la actualidad, y un poco con lo que dice Stalin, creo que en ocasiones sí hay que, yo lo digo con toda honestidad, hay que mandar al carajo lo que le están diciendo ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos modelos educativos. ¿Por qué? Porque realmente los chicos no están aprendiendo, y más si nos obligan a forzarnos en ciertas áreas de estudios en las cuales no creemos que simplemente, o yo por lo menos no creo que sean de gran eficiencia para los jóvenes hoy en día, pues las descarto. ¿Por qué? Porque entonces sucede lo que muchas veces pasa, que entonces llega el abogado, llega el economista y dice, necesitamos profesor para filosofía, ética y humanidades. Entonces dicen, ¿cuál es el perfil? Con que sea filósofo, letras, comunicación y abogacía. Disculpa, pero con toda honestidad, tuvo mucho y no es por descartarlo, pero muchas de estas áreas de estudios no tienen un desarrollo muy fuerte en el área de lógica, en el área de ética, en el área de argumentación. O sea, y lo digo, y no por demeritar, sino porque también es muy deficiente la carga o el modelo en que trabajan, a la metodología que trabaja el filósofo. El filósofo, pese a que se ha augurado que no sirve de mucho, tiene un carácter crítico muy amplio por el solo hecho de acercarse a ciertos pensamientos de ciertos autores que no son nuevos y que plantean preguntas constantes que han estado a lo largo del tiempo. Creo que esa es la gran faceta de mencionar a los clásicos, ¿no? Y que por eso no pasan de moda, y que entender que también el profesor es una especie de orientador. No estoy tan de acuerdo, aquí se lo voy a decir con toda honestidad, Leónides, en el hecho de hacer doble esfuerzo, porque implica, entiendo que la sociedad y la economía hoy así parece que no lo demandan, pero creo que precisamente es entender hacia dónde va el nicho de posibilidades al cual tenemos que abogar. O sea, por eso citaba en algún momento Spinoza, ¿no? Spinoza renuncia ¿cómo se llama? Al ejercicio, ¿cómo decirlo? Intelectual, es más, a la propia comunidad judía, porque generaba una especie de censura, ¿no? No es que sea algo que se haya dedicado solamente a pulir lentes en el silencio, porque creo que en ese sentido, como decía el profesor Antonio Lastra de la Universidad Católica de Valencia, que es traductor de Leo Strauss, el oficio del filósofo es muchas veces silencioso, simple, y ¿cómo se llama? Y paciente, ¿no? O sea, implica paciencia, silencio y un poco de simpleza, humildad en sentido general. Y en ocasiones no nos damos cuenta de ello, que este ejercicio es una retribución que tiene mucho más alcance cuando lo trabajamos de manera un poco honesta, un poco tranquila, que creo que en este sentido es lo que genera el aparato crítico. O sea, en una sociedad donde lo que más se demanda son modos o estatus de vida, en ocasiones ser honesto es más redituable porque ejemplifica valores, ejemplifica principios, ¿no? Pone sobre la mesa un modelo a seguir. O sea, ¿quién quiere tener de modelo a seguir a alguien que le miente, a alguien que le dice falsedades? Creo que en ese sentido, cuando tú citabas a Platón, una de las ventajas o de las virtudes que diferenciaba, según la historia de la filosofía, a Platón de los sofistas, es que él decía que precisamente era alguien que buscaba la verdad, ¿no? Alguien que buscaba la verdad y que, pues, en cierta medida, lo diferenciaba de quienes creían que tenían la verdad de las cosas, que eran los sofistas, ¿no? O el conocimiento que consideraban como verdadero. Y en ese sentido, creo que parte de la humildad del filósofo es reconocer que no se sabe, pero que sí tiene las herramientas suficientes para poder cuestionar a estas disciplinas de primer orden, porque también hay que dejarlo sobre la mesa. La filosofía es una disciplina de segundo orden, no de primer orden, porque las de primer orden son precisamente la matemática, la física, la medicina, que ya tiene muy específica su campo de estudio. En cambio, la filosofía no cuestiona precisamente los aparatos metodológicos y técnicos con los cuales están operando estas disciplinas de primer orden. O sea, si realmente es ético dejar de lado ciertos presupuestos culturales y para salvar una vida humana, es realmente ver
en dónde inicia la concepción de la vida respecto al tema del aborto. O sea, es totalmente válido hacer menos a alguien por, ¿cómo se llama? O sea, esta cuestión de la meritocracia, de que merecen más las becas quienes verdaderamente le han echado ganas y tienen mayor promedio, sin considerar que a lo mejor muchos de ellos tienen comida en su casa, tienen transporte, y pues evidentemente el que tiene menos esas condiciones favorables, pues nunca va a obtener una beca. O sea, son cosas que precisamente ahí es donde debemos de incidir. Pero digo, ese es mi punto de vista. Y en ese sentido, el filósofo creo que debe de ser consciente que vivir de manera austera no es vivir precisamente de manera negativa, sino todo lo contrario, es entender que parte, y esto tampoco significa que hay que romantizar la pobreza, porque tú dices, entonces tú estás romantizando la pobreza, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que precisamente el criterio del filósofo está más allá de, por eso en ese sentido él cree, o gran parte de la República, que está dirigido a un nicho también muy particular, no a un nicho muy amplio, porque está pensado a los seguidores de Platón, es un discurso que está orientado a formar a un sector que tiene claro cuáles son las prioridades. Y las prioridades, como repito, y cito a Spinoza, no son la riqueza, el honor y el placer, son cosas que van más allá de. En ese sentido, creo que tenemos una labor mucho más importante, pero hay que también señalarlo, que no han sabido reconocer. Y en ese sentido, quienes se distancian de ese ejercicio político y que es una necesidad propia de nosotros, es denunciarlo, hacerlo evidente. O sea, también ponerlo sobre la mesa. Este sujeto no sirve para esto, este sujeto no sirve para aquello. Oye, pero es que eres muy conflictivo. Disculpa, pero si entonces en una sociedad donde no se revalora lo que creo que es importante, no solamente para mí, sino para la sociedad y para los futuros estudiantes que voy a tener en boga, entonces, con toda honestidad, lo lamento. Y sé que me va a costar a lo mejor de repente el empleo o algo, ni modos, pero creo que en ocasiones es válido de repente renunciar a ese tipo de esquemas que nos han hecho que nos agobiemos personalmente, ¿no? Yo hace poco renuncié a un empleo, ¿por qué? Por la forma en la que esta persona de manera autoritaria, o sea, discúlpame, o sea, tampoco voy a dejar que me humilles y no es porque no es porque me estés pagando bien, simplemente me parece que tú no eres una persona preparada para esto y pese a eso crees que puedes venir y decirme cómo es que tengo que yo actuar cuando yo prácticamente te estaba dando clases, me parece absurdo. Y estoy hablando no de un sector educativo, sino de un sector precisamente político. Dices, perdóname, pero entonces el país está así porque precisamente tenemos a esta gente en estos sectores, en el ámbito ¿cómo se llama? De los servidores públicos, ¿no? Digo, nada más para poner un ejemplo, digo, no sé, digo, yo de repente tengo esos problemas, ¿no? Últimamente, no sé tú cómo lo veas, Leonidas. Sí, mira, te decía yo, la cuestión filosófica, humanista, de letras, de lo que sea, dentro de las humanidades, difícilmente van a mejorar si no mejoran las condiciones de vida del entorno, de las personas. Porque pues imagínate una comunidad indígena donde pues la agricultura es su principal sostén y muchos se van a Estados Unidos porque no alcanza la agricultura y le dices, vente a estudiar letras, vente a estudiar antropología, vente a estudiar filosofía. Si voy a estudiar pues algo que me deje, ¿no? O sea, porque pues si no, pues me sigo trabajando acá. Mientras y uno dijera, no, es que mira, si estudias vas a tener mejores oportunidades y te vas a ganar mejor. No necesariamente, no, no, es al contrario, lo que te decía. En la medida que mejoremos las capacidades económicas de las personas, hay más educación. Si tú ya solventaste la comida, el techo, la ropa, la vestimenta, todo, ya es muy probable que el muchacho diga, ya tengo todo, pues ahora sí me puedo dar como que el lujo de estudiar estas cosas, ¿no? O estudiar otra cosa. Mientras es complicado. Y no es al revés de que, soy pobre, voy a estudiar sociología para ver por qué soy pobre. Pues sí, o sea, ya sabes por qué eres pobre. Y luego, no, o sea, y por eso te decía, pero tampoco es como para dejar de lado y decir, ya no voy a estudiar o no voy a estudiar humanidades, no. Estudialas porque te nace, te apasiona, porque realmente te gusta, lo quieres, pero sabes que no vas a poder solventar tu vida con eso. Y en ese sentido te decía que un doble esfuerzo de solventar, ahora sí que solventar tu gusto. Y en lo que te enfocas, en lo que, o mejor dicho, te aparece una oportunidad de ubicarte bien laboralmente. Ahora,
el problema también que veo en la deserción, la agonía de las humanidades, es de que no se toman en serio, ni por el profesorado, ¿eh? Ujú. No hay una argumentación seria, no hay libros serios, a veces los profesores los ponen a ver películas, veas esta película y me hacen un reporte de lectura, y dices, órale, o no llegan, ¿saben qué? Me siento mal, me duele la cabeza, no nos vamos a ver hoy, nos vemos la otra semana, así de, entonces, y de profesores como de alumnos. Yo recuerdo compañeros, y tú los has de recordar, que no entraban a clases, se iban a fumar hierba, no entregaban trabajos, y pasaban con 6, con 7, con 8, iban pasando y al final iban a tener su título de licenciados en, pero pues jamás no saben ni qué cosa, ni siquiera se acuerdan si tuvieron X o Y clase. ¿A poco tuvimos la clase fulana? Porque no entraban, pero por alguna razón pasaron. Entonces, no hay seriedad, no hay rigurosidad en ambos, en muchas ocasiones en ambos casos, de profesores y de alumnos, que si la hubiera, porque no, de hecho no pareciera ser tan necesario, porque pues no hay vidas en juego, ¿no? Ujú. Un médico pues tiene que poner atención, hay vidas en juego. Un ingeniero industrial, no sé cómo se llama, un ingeniero que crea un puente, pues igual, imagínate, hace un puente que se cae, pues toda la gente que se va ahí se mata. Lo que pasó ahorita con la línea 12, ¿no? Los ingenieros que hicieron, ahí no fue precisamente por nada, que los ingenieros no hayan puesto atención en sus clases, sino por otras cosas, ¿no? Pero pues que haya sido el caso, ¿no? Que por un ingeniero que, es lo que yo le digo a mis muchachos, miren, ustedes en teoría deben de aprender a desarrollar un pensamiento crítico y aprender a argumentar lo mejor posible. De otra forma, es como si un médico se le mueren los pacientes o a un arquitecto se le caen las casas. ¿Para qué lo quieres? No te sirve, no te funciona. No sé qué estudió, no sé si realmente estudió, porque pues no hace lo que se supone que debería de hacer. O sea, Y entonces, como dices, ¿qué prefieres? A un sujeto que te cobre más barato, solamente porque tiene una serie ¿cómo se llama?, de cosas ahí, o alguien que te cobre lo justo, a lo mejor tampoco estoy diciendo que abusen, porque muchas veces el prestigio hace que ciertos abogados, que ciertos arquitectos cobren también de una manera excesiva, y casos que en ocasiones ni siquiera tienen solución inmediata, ¿no? O sea, a alguien que sea honesto, pero creo que para que alguien que sea honesto tiene que tener muy asentados ciertos principios, y que lo que está haciendo, lo está haciendo por un bien social. Y creo que también comparto esta idea del individualismo, que es exacerbado en una sociedad contemporánea, en una sociedad actual, porque hablar de comunidad, de sociedad, parece ser que, entonces eres alguien que quiere poblar. O sea, yo veía hace poco un debate y de repente decían, es que este sujeto es un socialista porque está pensando, perdóname, o sea, estoy seguro que usted nunca ha tocado un texto de socialismo, ni siquiera ha leído El Capital de Marx, pero está asociando ciertas cuestiones con el comunismo, con estas cuestiones totalmente burdas, que ni siquiera usted mismo sabe. El ejemplo más claro son la gente que fue a Frena, que estaba ahí en Frena, delante del Zócalo, y de repente les preguntaba, nos vamos a convertir en Venezuela, y Venezuela que es un socialista, y cuáles están los 3 modelos. Discúlpame, ¿eso de dónde sale? O sea, eh, pero se debe a esto, a lo que tú dices, este aparato crítico, ¿no? Yo siempre le digo, perdone, pero en ocasiones el pensamiento crítico te va a hacer infeliz. Pero profesor, pero entonces, qué triste, ¿no? Pues digo, sí, pero en ocasiones es mejor vivir en la infelicidad que vivir en la ignorancia de la felicidad. Y el ejemplo que yo les pongo es el ejemplo de la pandemia, ¿no? O sea, ¿por qué el sujeto que sabe que duda de que la pandemia sea real, y que ¿cómo se llama? Los termómetros son aquellos que te queman el cerebro, y que te ponen un chip con la vacuna, viven de manera feliz y de manera ignorante, sin cubrebocas, sí, a dispensas de que no se van a enfermar? ¿Y por qué el sujeto que está informado vive con el temor de que se pueda enfermar? Precisamente porque el conocimiento y el aparato crítico te hace infeliz. O sea, tú estás preocupado no porque te vas a enfermar solamente tú, sino porque se pueden enfermar tus familiares, sino eso te genera infelicidad. ¿O a poco vas a estar feliz? Ay, qué bueno, bueno, voy feliz contagiando al mundo, y qué bueno que tengo conocimiento de que la enfermedad se puede esparcir si no me cuido. No, por supuesto que no, todo lo contrario, te genera una especie de satisfacción totalmente contraria a lo que hace este pensamiento ilusorio, que hoy le llaman pensamiento mágico, sí, todo se puede salir adelante, todo superando. Me parece totalmente burdo, y gran parte de esto se debe a que tampoco hemos ponido retos, y lo digo particularmente, y también me incluyo, retos a ciertos estudiantes para que exijan una especie de mecanismo que se esfuerce, porque también si ellos no lo ven como un reto, pues a mí qué, eso qué me importa, eso para qué. Volvemos otra vez al esquema de utilitarismo, eso para qué me sirve, eso
a mí no me importa, realmente yo nada más quiero mi título, llegar, salir, trabajar y cumplir lo que me dijeron mis papás y ponerme a trabajar. Sí, ajá. Y cuando llegue eso, resulta que no funcionó como tú lo tenías planeado. ¿Por qué? Porque la vida resulta no ser una especie de algo ya establecido, sino totalmente contingente, ¿no? Pero esa es la problemática y creo que en ese sentido, creo que tenemos que abogar, y ya lo han intentado hacer, creo que la Asociación Filosófica de México ha intentado recuperar todo esto, que creo que en su momento tuvo la labor, pero hoy en día, la última vez que estuve yo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, curiosamente estaba con un chavo que es el coordinador, uno de los coordinadores ahí, creo que del área de la filosofía, se me va el nombre de este coordinador, y curiosamente llegaron los de la Asociación Filosófica de México, la revista de filosofía, y leyendo sus papers que nadie lee, y recitando a Adolfo Sánchez Vázquez y todo, y digo, y no está mal que los leas, digo, qué bueno, porque a lo mejor hay un relegado muy filosófico al respecto, pero los cuates, la propia gente de filosofía se estaba aburriendo, imagínate, se pararon y dijeron, pues ya me voy, esto lo agarro y lo leo, me parece totalmente absurdo, y yo y él dijimos, es que esto es repetitivo, esto no sirve, y yo cuando le dije así, porque me salió en voz alta, se empieza a reír este cuate y dice, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, este tipo de cosas, ¿en qué incentiva al cuate que está estudiando historia, al cuate que está estudiando filosofía, al cuate que está estudiando sociología? Pues en nada, porque no ve ni siquiera, entonces dice, pues mejor me dedico a lo que sí me va a dejar, y cuando llega allá y resulta que tampoco encuentra lo que esperaba, se viene todo abajo, ¿no? Y se vuelve todo tan monótono que en ocasiones tenemos a gente mediocre trabajando en sus áreas de estudio, tenemos a malos abogados. El hecho de que tú hayas salido de la UNAM o de la UAM no te hace mejor abogado, de todas ocasiones puede ser el peor de todos, no importa, porque hoy en día ya no es ese ya no es el factor. El orgullo universitario, como dicen por ahí algunas feministas, hay que abortarlo, pero precisamente porque nada más es ponerte la estampa en el pecho y decir, mira, soy de la UNAM, soy de la UAM, soy del Politécnico, y así como puede ser de tal institución, puede llegar otro güey que dice, pues yo no soy de tal institución y gano más que tú, y mira, y tú te estás quejando, porque eso también vemos en las redes, y con esto cierro mi intervención. Recuerdo que hace poco veía por ahí un comentario de uno, yo estudié la maestría, el doctorado, y mira esta niña de 18 años que nada más se dedica a hacer TikTok y videos, gana el doble de mí, tiene un Ferrari, y me parece una falta de respeto. Pues cuate, entonces estás mal, estás pensando mal, o sea, aquí el que está mal eres tú, pensando que por tener un doctorado tienes que tener lo que ella tiene, entonces no sé a qué te dedicaste, ¿no? O sea, yo creo que ahí estaba mal, pero y vea muchos likes y muchos sistemas de aprobación, pero no están entendiendo que el problema no es él, el problema no es la chica se supo adaptar en este sistema de mercado donde efectivamente no importan los valores, importa ver cómo vendes y que de qué manera vendes más rápido y más efectivamente y que resulta más redituable. Supo adaptarse a la lógica del mercado y para eso no se necesita grandes estudios, un doctorado, se necesita intuiciones para ser un buen comerciante, la verdad. Y este sujeto vivía frustrado porque pues entonces yo cada vez me frustro más, yo cada vez no me frustro menos, yo digo, pues si quiero hacer algo es porque creo que ahí hay algo genuino que me va a servir o me va a dar cierto beneficio íntegro. Yo cada vez ya lo empiezo a ver así, ¿no? Pero esa es mi óptica y creo que sí hay que implicar estos retos y estos retos no los vamos a encontrar con toda honestidad, yo creo, en los planes de estudio que hoy nos están aportando los sistemas educativos. Esa es mi óptica, esa es una crítica que yo diría, ¿no? No sé Sí, tú es lo cómo que lo te ves. decía. El sistema no te va a pagar por lo que sabes, te va a pagar por lo que haces. Eh, y a qué sector va dirigido eso que haces, porque puedes escribir libros, pero pues cuánta gente lee libros en este país. Y si haces videos en TikTok o si abres tu OnlyFans, pues imagínate. O un futbolista, o sea, hay muchas formas de generar dinero que no son necesariamente intelectuales. El intelectual, al contrario, no tiene mucha cabida en un sistema capital. Pero bueno, mi estimado, ya llevamos hora y media aquí, yo Sí, de creo que hecho, ya es qué bueno, es momento. lo que te iba a decir, creo que ya nos excedimos más de media hora más de la que debíamos, pero bueno, creo que para hacer un inicio de este proyecto, creo que es un buen ejercicio, habría que analizar con más tesitura y en ocasiones ya con más puntualidad algunas cuestiones, hay que también tener en cuenta que tenemos apenas es el primer programa que estamos iniciando. Creo que la idea también es mostrarles a los que nos están viendo
que sobre este tipo de cuestiones son las que queremos hablar, ¿no? También, y no también dejar de lado esta parte también, creo que también académica, formal, y en ocasiones que también nos hace falta, rigurosa, ¿no? Así que también vamos a estar invitando a gente del sector académico, gente que tal vez no forme parte del sector académico, pero que estudió filosofía o que tiene esos intereses o que ha incidido en esa área. Yo creo que hay muchos, entonces yo creo que como primer ejercicio, es una muestra de lo que queremos empezar a abrir el debate, porque como lo mencionaste en un principio, creo que es necesario actualmente. Comparto alguna línea de ideas contigo. Entonces, pues este espacio está abierto para pues la mayoría de los que son nuestros conocidos y también de los que no lo son, pero que quieran participar en ello, ¿no? Creo que hace falta más este ejercicio de difusión y en ocasiones salirnos de nuestro nicho, de nuestro cuarto, de nuestro cubículo, que se vuelve un aparato, repito, muy medieval, muy escolástico, y empezar a secularizarlos, a hacerlo también más público, ¿no? Yo creo que es una de las labores que hoy tenemos que hacer. Pensar que la filosofía es un peldaño único y exclusivamente del filósofo que piensa cosas abstractas, no, yo creo que hay que empezar a dejar esa idea de lado y empezar a hacer lo que en su momento hizo Sócrates, ¿no? Acercarte al populum y empezar a cuestionar. Sé que eso implica un peligro, pero pues el filósofo siempre fue un peligro. Pero entonces, no sé, agradezco, Leonidas, no sé si le quieras compartir algo a la audiencia. Yo personalmente, pues, gracias a los que nos toleraron toda la hora y media viéndonos, y a los que no, pues bueno, ahí está el enlace para que nos vean, porque igual tuvieron X o Y actividad, pero pues yo por mi parte sería todo. No sé, tú quieras comentar, Leonidas. No, nada más agradecer igualmente a las personas que estuvieron aquí. Pues es el primer ejercicio que hacemos, fue muy libre, no hubo precisamente una estructura, un moderador, unas preguntas o algo así puntuales. Esperemos que con el tiempo vaya mejorando esto. Pues bueno, creo que pues, es necesario eso también, ¿no? Y pues en la medida de lo posible vamos a tratar de hacerlo cada vez más frecuente y ojalá y podamos llegar a más personas interesadas. En fin, pues de mi parte es todo, muchas gracias y pues nos estamos viendo por acá, ¿no? Perfecto, bueno, nos despedimos. Un gusto a todos los que nos sintonizaron y esperamos vernos la otra semana con otro tema relacionado con esta parte de la filosofía. ¿De acuerdo? Chao. Hasta pronto. Adiós.